Regresamos, segunda media hora del programa y realmente estamos reflexionando. ¿Cuánto me alegra? Porque yo siempre busco gente que tenga visiones contrapuestas para poder generar un equilibrio y sacar una conclusión. Sin embargo, acá, sorprendentemente, ambos tienen una visión similar y me parece muy importante porque ambos están viendo lo que se necesita de verdad como sociedad. Más allá de que se haga una crítica al gobierno o el gobierno a los medios, se está haciendo una crítica a nosotros como seres humanos. Querías responder un poco lo que decía Manuel. Sí, creo que lo que se tiene que hacer es, la televisión boliviana le tiene que pedir disculpas a los bolivianos. Ya, la televisión boliviana, no hablamos de Canal 7, sino de todos nosotros. De la televisión cierto. Le tiene que pedir disculpas a la gente, porque lo que ha ido haciendo en este tiempo es adormecer desde diferentes aspectos, ¿no? Se ha iniciado a partir del 2000 aproximadamente y se ha continuado reforzando un esquema de adormecimiento, de meterle cosas a la gente y valores, antivalores a la población en función de las películas, de las novelas. Cada vez va subiendo de nivel de aceptación. Antes, Chica da Silva decían, era casi una novela pornográfica, ¿no? Prohibida. ¿Cómo? Pero ahora eso es pues para niños, esa novela, lo que vemos. Porque un solo de narcotraficantes y pornografía. Eso es lo que gana audiencias, ¿no? Hay que darle a la gente lo que quiere. Seguramente que sí, pero va a depender de los intereses que usted como conductor, como periodista, como dueño de un medio, quiera darle a la gente. Si la gente va a querer sexo, droga y rock and roll, vamos a darle porque eso le interesa. Le gusta el perreo, le gusta el sexo, le gusta la droga, alcohol, metamos show, comida, todo. La gente va a estar. ¿Qué hacemos con la gente? Generamos una masa de antipensantes. Correcto. Y en este caso lo que el periodista tiene que ser es un pensante, con sentimiento, tiene que sentir y pensar lo que está haciendo. Pensar, leer, escribir y actuar es parte de una dicotomía, de una fórmula para que podamos llegar. Pero no encaja, Gonzalito. No encaja porque estamos en un sistema distinto. Así pues, es. ¿no? Mira, yo lo he tratado de hacer. Es una utopía. Sí, yo he dicho, por política no vamos a tener noticiero porque el noticiero genera ansiedad, la gente se preocupa, se pone, vamos a hacer programas de crecimiento donde la gente sea orientada. Llevabas esta propuesta a cualquier cliente. De este y otros gobiernos. No solo de los gobiernos, llévale a cualquier cliente, te voy a decir cafés, ropa, lo que sea, y te preguntaban, ¿tiene noticiero? Pero no, estoy enseñando a la gente, yo no tengo drama, no tengo escándalos, nosotros somos, usted puede ponerle a su niño frente al televisor y el niño se va a quedar feliz, o el adolescente, de ver contenido que le ayude. Ah, ya, ¿y tiene Crónica Roja? Es decir, ¿cómo puedes pedirle? ¿Cómo puedes hacer una transformación si al otro lado no va a haber, ¿no es cierto? Y claro, haces noticiero y ya te pones Esos son los empresarios que también tenemos, que están acostumbrados también a ello, ¿no? Pero es que tampoco da resultado el momento en que tú trabajas de la otra manera, o sea, a menos que quieras hacerlo eternamente hasta que realmente consigas un refuerzo, pero sí, este es un trabajo de ida y vuelta y de repente debería ser el propio gobierno que genere cápsulas, notas que puedan de alguna manera fortalecer un poco al ser humano desde esos nuevos paradigmas. Yo creo que la base de ese problema es una dicotomía que se ha realizado hace muchísimo tiempo. No sé cómo se habrá construido esa dicotomía, pero se ha planteado una separación muy tajante entre lo que es entretenimiento, información y lo que es educación. Sí. Educar, entretener e informar. Que eran los tres ejes, ¿no? Debiera ser. Pero ¿según quién? Esa es una visión que tenemos desde los medios de comunicación. ¿Quién impone esa línea? Digamos, eso nos viene, pues. Y sigue siendo pragmática, ¿no? ¿Y por qué Totalmente. no puede ser orientar, enaltecer y no sé qué y más? descolonizarte mentalmente, claro, para que no tengas parámetros de otros Totalmente. países norteamericanos o europeos, para que esa sea tu línea, tu figura de actuación. Claro, es que en este caso, por ejemplo, los últimos años, hablemos del 2000, que tú señalabas como una fecha hipotética, digamos, de acentuamiento de ciertas tendencias, los medios de comunicación, especialmente la televisión, han ido cambiando su chip y orientándolo casi totalmente a un tema de entretenimiento. Sí. Inclusive los informativos, o algunos programas de entrevista, tienen esquemas que son esencialmente de entretenimiento. Tenemos la entrevista con tal y ahora entra la bailarina tal. Tenemos esta otra entrevista con tal, pero hacemos un corte porque nos vamos en este momento a la inauguración de tal lugar. Sí, entonces se vuelven
programas de variedades en lugar de Y programas además informativos. la chica lo presenta la nota en bikini, creo, ¿no? ¿Listo? Ya También. unas cosas que... O que me estoy refiriendo solamente a los casos bolivianos. En otros lugares es ya, el colmo. No, pero acá Pero, estoy hablando yo también. No, estoy de acuerdo. Entonces, ¿en qué momento se educa? Primero, eso desde el punto de vista de los medios de comunicación. Pero desde el Estado, ¿por qué la educación está separada de la comunicación? Sí, O sea, yo no entiendo por qué sí. funciona esa lógica tan compartimentalizada, cuando no hay nada que configure más el imaginario de una sociedad y la sensibilidad de una Que la sociedad comunicación. que el tipo de información y el tipo de comunicación al que estás expuesto. Claro. O sea, parece que uno se forma como sociedad solamente en las aulas y se entretiene solamente delante de las pantallas. Y en realidad eso no es así. La realidad nos demuestra que no es así. El Estado debe definitivamente repensar cuál es su rol, cuál es su responsabilidad y cuáles son las herramientas con las que cuenta para cumplir su obligación de formar o dar posibilidades de formación a la sociedad a la que representa. Claro. Yo tengo ahí una posición sobre lo que dice Manuel. A ver. Formar a la población. Los formadores de formadores deben estar bien capacitados. Pero Nos claro. basa en los colegios. ¿No? Tenemos Correcto. infraestructuras increíbles. La cáscara muy bien, pero el contenido no es el mejor. ¿Y el profesor? No están apasionados con lo que hacen, lo que transmiten a los estudiantes. De pronto hay gente que no le gusta la matemática para nada, porque han tenido un profesor de matemática o física que nunca le ha hecho gustar la materia. Así es. Entonces, dices, no O quiero simplemente saber. porque no tiene el talento, no tenemos que tener obligatoriamente todas las capacidades. Sí, pero hay que ir seleccionando y diferenciando. Claro, Pero además el maestro tiene que hacerte gustar. En el colegio como en la universidad. De pronto hay clases tan teóricas, aburridas, que uno va, se duerme. ¿no ve? Tiene que tener una metodología, el docente, el profesor, para captar la atención de la gente y poderles hacerle gustar detalladamente. A veces somos tan mecánicos que creemos que lo damos por entendido, pero las cosas obvias, por muy obvias que sean, hay que preguntarlas y hay que compartirlas, porque de pronto a veces la gente no quiere quedar mal, dice, eso es obvio, se entiende, pero no es así. Hay cosas que uno va redescubriendo y conociendo cada día una palabra, una forma nueva. Por eso para mí muy importante el educar a la gente. Educamos en el colegio, en la casa primero, en el colegio, universidad. ¿Y qué hacemos en los medios? Sí, maleducamos, Deseducamos, claro. deseducamos, ¿no? Sí. Totalmente mostramos otro tipo de conceptos, otro tipo de valores. En tu casa vestirte bien, cuidado, estás haciendo una reunión, chequea esto, tú peinate, de pronto atención con las cosas No rotas. Es que es respondas a tu mamá y tú estás luego viendo series donde los chicos le escupen a la madre, ¿no es cierto? Esos niveles. Estamos haciendo algo que en psicología se llama, o sea, estamos torciendo el cerebro con un doble discurso. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tampoco hay un fomento para los medios o para los periodistas que haga, más bien por el contrario, como sociedad se aplaude al que ha deschapado esto, ha destapado el otro, ha destruido la imagen de una persona, se aplaude a eso. Decíamos, no hay que generalizar. Sí, seguro. Creo que no es en su generalidad. Hay gente que está buscando alternativas nuevas, diferentes, para poder comunicarse, informarse y sabe lo que estamos hablando, la gente lo sabe perfectamente. Sabe que eso está mal, sabe que le transmite cualquier cosa a los medios y no puede seleccionar porque trabajan los papás. Pero creo que hay que volver a los orígenes, ¿no? Volver a la palabra, como estamos frente a frente en el feedback de ida y vuelta, de conversar, de que no te impongas ni me impongas, busquemos un centro común para poder orientar a la Así población. es. Pero eso es pues de mucha inversión que tiene que hacer el Estado, no tiene que ganar el Estado ideológicamente, tiene que ganar en educación, tiene que preparar a la gente, a las zonas rurales, a las ciudades en función de ello. No sé cuántos jóvenes nos estarán viendo en este instante de 18, 19 años. De pronto esto es aburridísimo. Correcto. Y qué aburridos esos señores que están allá, ¿qué le interesa? Estamos viendo, vamos a la lucha libre, vamos a la acción. Ah. Tu cerebro busca otra cosa. O vamos a unos, no sé, memes rápidos donde puedas, no sé, tener cuántas Y ahora estás ideas en a el la vez. celular y viendo la Exacto. televisión extendida, pero estás más metido en el Sí, celular, sí, de reojo así es. escuchando, ¿no? Entonces, Qué tenemos, desafío, oye, qué desafío. hay que llegar a la comunicación utópica, crítica utópica. El ideal es ese, ¿no? De tener esta comunicación lineal, de que no te impongas con las cosas, de democratizar la comunicación, de humanizar la comunicación. Pero en este momento es una locura, por eso es una utopía, una locura. Pero tendrás que empezar a cambiar. Si cambias en uno, has logrado algo.
cambias en dos también. Creo que trabajar de uno en uno es la importante. base está en reforzar a aquellos que lo están haciendo, ¿no? O sea, Seguro. fortalece a aquellos que lo están haciendo, no hagas todo lo contrario. ¿De qué vives luego? Claro, ¿de qué vives luego? De verdad, es que sí, ¿no es cierto? Tú puedes sostener, pero un empresario obviamente hace empresa para invertir y ganar. Nadie está haciendo pues beneficencia. Entonces tú haces 1 año, 2, 3 años, 4, pero ves que no lo puedes sostener. Tienes obligatoriamente que entrar en los paradigmas porque desgraciadamente es muy difícil cambiar a la gente. Eso a consecuencia de la gente. O sea, el que cambia eso ves tú, pero afectas a la gente. Entonces tu concepto de ayudar, de educar, de informar y dar alternativas se cae y entras a la misma bolsa. Y nadie te refuerza, ¿no? Y nadie te refuerza, que debería ser lo ideal. Perdón, ¿quieres decir algo? Sí, tienen que haber ajustes no solamente en el Estado, en los medios de comunicación, sino también en otro tipo de actores, ¿no? Que asuman como responsabilidad suya ese tipo de trabajo subjetivo. ¿Quiénes? Por ejemplo, el empresariado privado. La responsabilidad social empresarial, como un concepto que ha estado dando vueltas por ahí, hasta cierto punto representa un avance en términos de que el empresariado, aquellos que generan riqueza, no pueden tener como objetivo único solamente la riqueza, sino tienen que asumir también cierto tipo de roles en la sociedad. Y a veces se quedan en cosas muy, muy superficiales, Claro, ¿no? pues, Responsabilidad social empresarial es regalar 5 pelotas para la junta vecinal donde trabaja tu empresa y listo. Pero no estamos asumiendo como sociedad de manera integral que lo más importante que tenemos en una sociedad es el capital humano. Y el capital humano está definido en esencia por lo que llevas dentro. Es decir, las ideas, la capacidad creativa, la actitud crítica, la capacidad de construir y definir nuevas relaciones sociales. Eso es lo importante, formar internamente al nuevo ser humano. El Che Guevara hablaba del nuevo hombre, o sea, del hombre nuevo de la Revolución Cubana. Y obviamente esto no significa una persona que fenotípicamente haya cambiado, claro, que ya no sea tan morenito, que no sea tan bajito, no, sino esos otros valores y esas otras visiones que se tienen. Un proceso revolucionario, sin entrar a un tinte de si es de izquierda o es de derecha, como el que estamos atravesando en nuestro país ya desde hace tiempo, en algún momento tiene que asumir con seriedad este tipo de retos, la generación de una nueva subjetividad, de un nuevo imaginario social, donde obviamente trabajemos y discutamos este tipo de valores, y no la repetición de el perreo, el concurso de karaoke, el desfile de chicas en bikini, como elementos ahora básicos y centrales de la forma de comunicación que tienen los medios. ¿Y qué periodismo están haciendo ahora ustedes? ¿Qué periodismo es el que ahora se hace de sus colegas? Porque yo no soy desafortunadamente periodista ni comunicadora social, pero ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo ves, cómo evalúas tú a tus colegas? Yo sé que es difícil, es hasta antiético evaluar, pero ¿qué periodismo se está haciendo en Bolivia? Un periodismo de statu quo en algunos casos, ¿no? De un reforzamiento del sistema, pero también hay periodistas y medios alternativos a esto, que buscan otro tipo de reacción y buscan evidentemente democratizar más la comunicación, darle la voz a la gente, que eso es lo importante. Me quedo con el tema de que esta es una comunicación utópica la que buscamos, ¿no? Porque tenemos que cambiar en cada uno de nosotros, nuestras familias, nosotros. Es una educación a la que tenemos que llegar. Se dice muy bonito en el discurso todo lo que estamos comentando, pero queda pues en el discurso, no en la práctica. Sí, claro, ¿no? Tampoco hay Porque, políticas como para que se haga una transformación real. ¿No? Evidentemente, y además no hay las ganas de nosotros, ¿no? Porque ¿por qué voy a querer cambiar a otro tipo de comunicación? Si estoy cómodo con lo que veo, veo cuerpos desnudos, veo sexo, veo violencia, veo muerte, eso me entretiene y eso me gusta. ¿Para qué me voy a ir a una cosa seria que me hable de educación, me hable de las letras, me hable de libros? Eso me aburre. Entonces, va a tener que tomar conciencia el hombre y la mujer boliviana en la familia. Vamos a partir de la familia. Depende de dónde usted está buscando para que su hijo al año vaya a entrar al colegio, primero básico. Los papás siempre desesperados que vaya al mejor colegio, la mejor educación, lo mejor. Los metemos al colegio y nos olvidamos de los niños.
¿Cómo reforzamos en la casa esa educación? ¿Cómo le decimos, no veas esto, lee esto, chequea este otro, no estés en el internet, no estés con los juegos? Es muy cómodo para los papás que trabajamos decirle, ok, has hecho tareas, ahora ve, jugar con tal cosa, jugar con el play. Estamos nosotros adormeciendo, queriendo sin querer, como dice el chavo, en este sistema que nos ha comido, nos ha dominado. Así es. Pero también tenemos ejemplos, ¿no? Si ves, hablan de un país descolonizado, un país que busca su identidad propia, y vemos autoridades en shoppings fuera del país comprando celulares extranjeros, ropa extranjera. ¿De qué descolonización hablamos si estamos transmitiendo otra imagen? Le decimos a la gente, hay que descolonizarnos, hay que buscar lo nuestro, lo alternativo. Tu papá hablaba de lo endógeno, por ejemplo, ¿no? Pero no damos el ejemplo, no damos el ejemplo. Relojes de otras marcas, celulares internacionales, no usan el quipus. Entonces es más que todo una teoría, una propaganda política que lo que busca es hacerle creer a la gente que lo que dice es cierto, pero sus actitudes son distintas. Disonancia cognitiva. Yo parto de la educación en las familias. La familia es la clave de este tema. Para ver qué quiere de su hijo de aquí a 10 años, 15 años, qué tipo de hijo va a formar. Hay hijos que golpean, que lastiman, que insultan, se tratan de igual a igual, y se ha perdido el respeto por la modernidad que se tiene, ¿no? Entonces, esos elementos hay que trabajarlos y con mucho cuidado porque nuestra sociedad pareciera que se cae. Los antivalores están por todo lado. Completamente. No, no solo eso, sino que ha habido un salto muy fuerte de una sociedad muy pobre, muy humilde, muy desprotegida y muy desposeída, a una sociedad que ahora tiene recursos económicos, pero que no ha hecho esa transición de para qué los voy a utilizar. Entonces, ya para lo único que sirve es justamente para fomentar los antivalores que decía Manuel. Mira, volvemos a esa dicotomía de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Perder de vista la dimensión educativa de los medios de comunicación, la capacidad formativa que tiene la información, las noticias, es un gravísimo error. Tenemos que tener una mirada mucho más integral, mucho más holística y por ende también más responsable de lo que hacen los medios, de lo que hacen los periodistas. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en un escándalo terrible sobre narcotráfico, policías y todo el mundo involucrado ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No decirlo, no informarlo. Por ejemplo, eso es parte de la información que se le debe dar a la gente, ¿no es cierto? Totalmente. Porque si bien antes hacían más canalladas o igual de canalladas, como no había ni redes sociales, ni un seguimiento constante de los medios, se soslayaba, se mantenía así escondido. En cambio ahora tenemos esa posibilidad. ¿Qué hay que hacer entonces como medios? Ante tantas situaciones extremas, ¿nos quedamos callados por cuidar la sensibilidad del televidente? Todo lo contrario. A ver. Todo lo contrario. Yo creo que es necesario profundizar en la información. Hacer un análisis. Hacer un análisis, o sea, porque tú no puedes esconder ese tipo de hechos, porque te muestran una realidad contundente, lacerante, que puede tener efectos políticos, pero que en realidad le hacen a la sociedad y le hacen a la construcción de sentidos comunes. En ese sentido yo creo que tú necesitas, como periodista, por ejemplo, el narcotráfico en nuestro país. ¿Cuál es la relación que existe, por ejemplo, de la penetración del narcotráfico en la policía boliviana, pero también en otros países, porque parece que solamente nos viéramos al ombligo y pensamos que acá estamos absolutamente cubiertos por una red de narcotráfico? Analicemos el caso mexicano, analicemos el caso brasilero. Tenemos la posibilidad definitivamente de profundizar la noticia, tenemos la posibilidad de entender el contexto en el cual se está dando una noticia. Yo creo que ese es un tema de responsabilidad. A eso es a lo que ustedes llaman transformar la comunicación. O sea, no solamente dar la información, sino, como tú dices, yo siempre decía, tenemos que hacer un panel de psicólogos que digan, ¿qué pasa con la formación de estos policías? ¿Por qué desde tan jóvenes pueden entrar a este mundo? Otro panel de sociólogos que nos diga, ¿qué está sucediendo como sociedad? ¿Por qué somos tan permeables? O sea, eso, reflexionar sobre las temáticas, cosa que no hacemos. Evidentemente, deberíamos hacer. Lo que tú decías, y vuelvo a lo que decías, ¿quién te va a ver? Eso, ¿quién me va a ver? Si haces eso, te va a ver muy poca gente.
A menos que lo haga en Vas a bikini, trabajar peor, para ¿no? el microclima y no el clima, ¿no? Exacto. Entonces ahí vas a estar en la disyuntiva. ¿Y ahora cómo pago a mi gente? Oye, no, pero depende también de la forma en que uno lo lleve adelante. Eso iba a decir, ¿no? Todo tiene que ver la imaginación, la creatividad, la forma que se hace dinámico un programa. Porque Así si no es. es tan lineal, aburrido, obviamente que Nadie nadie te va a ver, ver. claro. Pero hay que buscar elementos que puedan Ser atractivos para ¿no? la sociedad. Y ya utilizar, si bien estamos en una forma pragmática, utilizar algunas herramientas del pragmatismo para hacer interesante un programa y informar, educar desde esa mirada, digamos, ¿no? Pero eso no. Y te no cuento que solamente- esto es el boom internacional, porque ¿qué es lo que ahora impacta más? No impacta tanto las noticias, no se prende tanto la gente a las noticias, sino de repente al test psicológico de por qué tengo estos problemas desde mi infancia, o cómo puedo ser una mejor persona, o cómo llevo adelante una mejor relación con mi suegra, o cómo soy mejor padre de familia. Es decir, eso engancha y la gente realmente está funcionando eso en otras partes. Aquí no, aquí seguimos en la primera etapa del escándalo. Pero acá también Aquí está también. comenzando También desde a está, pues, poco. qué bueno. Y yo creo que deberíamos empezar a ver con más cuidado los hábitos de consumo que hay, por ejemplo, en Internet. El portal más visitado de nuestro país es el periódico El Deber. Oh, sí. ¿Sí? Es el periódico El Deber, primero. Uno de los bloques que más me llama la atención en El Deber, y creo que le llama la atención a mucha gente, son los bloques de la BBC, que tienen titulares y enfoques sumamente interesantes, sumamente nuevos. Las 10 cosas que usted no sabe sobre Corea del Norte. Ah, Y entre ya. paréntesis, talco. La forma en la que presentas Fácil, ese tipo rápido, de contenido, puntual. que son similares a los que tú planteas, ¿no? O sea, 10 formas en las cuales usted puede evitar que su hijo caiga En las drogas. en las drogas. Los 5 cuidados que tiene que tener para identificar a una persona vinculada al narcotráfico. Ese tipo de elementos. Haremos la prueba, pues, señores. Tenemos acá un medio, no se animan a que trabajemos de esa manera y le llevemos a la gente algo mejor para que sean una mejor versión de sí mismos. En este lugar solo hay un periodista. Que, Sí, que es Gonzalo. estamos perdidos nosotros. Serías Gonzalo tú. es El una llamado invitación eres tú. directa. Yo soy solo la psicóloga. Gracias. Sí, sería ideal, ¿no? Sería ideal. Eso es lo que decía, la gente no está acostumbrada a pensar. La gente no quiere pensar, quiere que se lo pienses. Las breves noticias, segundos, o los 10 como gancho, como dicen, para ver, son cositas chiquitas. Cuando tienes en el Facebook un chorizo de letras, Claro. Claro, lees. nadie quiere leer, ¿no es cierto? Pero si le das punteadito, además de chochos. 2 o 3 líneas impactantes. Y eso es todo lo que ustedes estudian. Te agarras con eso, quedas. ¿no ve? Pero evidentemente la gente que quiera buscar información va a buscar, va a leer todo. Pero no todos están acostumbrados a ellos. La gente tiene flojera a pensar y la idea es pensar, hacerle razonar a la gente. Que no se lo piense, que no se lo hablen, que no se lo imaginen. Usted tiene que comprobar si es así o no es así, leyendo, informándose y viendo todos los medios, todos los periódicos, todas las radios, para tener una conclusión, que no le engañen, a la gente le engañan muchísimo. Uy, las fake news. Y ahí uno puede que periodistas también, caemos los periodistas en ello. Claro que porque sí. Permanentemente. Claro que sí. Tengo que irme, mira, sale la productora, me hace así ya, es tiempo. Me encantaría seguir conversando, pero creo que hemos llegado a una conclusión bien coherente, pero sobre todo bien coincidente. Y con esa me quiero quedar. Ayúdame un poquito a cerrarlo, Manuelito, muy breve, por favor. Tenemos que generar como sociedad una nueva comunicación. Y eso implica a múltiples actores. Y para generar una nueva comunicación tenemos que hacer un esfuerzo por repensarla, salir de los parámetros, de los paradigmas. Reconceptualizarla y pensar que hoy no podemos seguir estancados en la comunicación de los años 70, de los años 80. Hay un nuevo entorno, hay una nueva sociedad, hay nuevos retos y hay nuevas capacidades. Demos ese salto, rompamos la lógica propagandística desde el Estado, rompamos la lógica pragmática consumista desde los medios de comunicación. Excelente, coincides, ¿no es cierto? Sí. Coincides con eso y yo también. Me doy con Ciérralo, por favor. Leer, pensar, escribir, actuar y hacer. Sobre todo tener actitud para que podamos tener una imagen mucho más crítica de lo que pasa en el país y no solamente los medios, absolutamente de todo.
gracias a los amigos televidentes. Mira, crear, sentir, soñar, amar, descubrir, confiar, leer, viajar, escuchar, todo eso ahí tengo como parte de mi escenografía. Voltéate, mira, ahí lo tengo. Voy a comprender, creer, en fin, todas esas acciones que requerimos para hacer una mejor sociedad. Gonzalito, qué privilegio haberte tenido. Muchas gracias por la invitación. Veo de manera sorprendente cómo el discurso es totalmente diferente, cómo tienes ahora unos objetivos altamente ennoblecedores, sin dejar de lado tus decisiones y tus creencias, ideologías, en fin, de verdad lo celebro. Necesitamos ese tipo de comunicación en el país. Es un gusto tener esta. Estoy viniendo después de un año, estuve la otra vez, creo que con Susana estuvimos, ¿no? Susana Bejarano. Con Susana Bejarano, claro que año, sí. Creo. No más, un par te cuento, ya son 2 de años. Y un gusto estar con Manuel, primera vez que compartimos sede, es un placer, Manuel, un gusto. Gonzalo, lo mismo. Para mí habéis sido el gusto fantástico de tenerlos a estos dos caballeros. Gracias, Manuel. Hasta la próxima. Un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos, un abrazo. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite.